cara que, ¿esta qué cara sería? Medial. Medial, porque es un hemisferio ya. Entonces tiene tres caras. Es antero, o sea, superolateral, inferior y medial. Tiene dos hemisferios, derecho e izquierdo. Ahora vamos a ver sus lóbulos. Entonces es este. Lóbulos. Tiene un lóbulo frontal, tiene dos lóbulos parietales, parietal izquierdo, derecho, dos lóbulos temporales, temporal izquierdo, temporal derecho y el lóbulo occipital. Perfecto. Y ahí tenemos dos cisuras principales que deben saber. Una, que es la cisura de Rolando, que es esta, también llamada cisura central, y otra que es una cisura lateral de Silvio. Estos son los que sí o sí deben saber. Si no saben cisura de Rolando y Silvio, es muy básico. De los demás, las otras cisuras pueden pasar del lado, ¿verdad? Pero cisura de Rolando y cisura de Silvio. La cisura de Rolando separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal, y la cisura de Silvio separa el lóbulo frontal del lóbulo temporal. ¿Está bien? Dos cisuras principales, Rolando y Silvio. ¿Por qué es tan importante que sepamos esas cisuras? Para poder entender cuáles son las cortezas que vamos a encontrar ahí. Entonces esta es la cisura de Rolando, ¿verdad? Cisura de Rolando, cisura de Silvio. Si nosotros separamos ¿cuáles son los lóbulos del cerebro que tenemos hasta ahora? Dijimos frontal, parietal, temporal y occipital. Y nos queda uno. Separando el lóbulo frontal del lóbulo temporal, haciendo este movimiento, separando ambos, ahí vamos a tener un lóbulo que es llamado lóbulo de la ínsula. Separando entonces el lóbulo frontal del lóbulo temporal, tenemos el lóbulo de la ínsula. Ese es otro de los lóbulos que tenemos en el cerebro. Ahora vamos a hablar más o menos de la función rápida de cada uno. En el lóbulo frontal, ¿qué vamos a tener? ¿Cuál es la función del lóbulo frontal? Es el procesamiento de lo moral, de lo correcto, de las normas de convivencia. Es lo que nos vuelve a nosotros seres humanos, el lóbulo frontal. ¿Está bien? En el lóbulo occipital, ¿qué vamos a tener? La corteza visual. La corteza visual se va a observar, ¿dónde? Se va a procesar en el lóbulo occipital. En el lóbulo temporal, ¿qué vamos a tener? Principalmente el habla, así como la memoria, así como también el olfato, acá. Y en el lóbulo parietal, vamos a ver, esta es la cisura de Rolando, ¿verdad? Delante de la cisura de Rolando tenemos se llama corteza motora primaria. Y detrás de la cisura de Rolando tenemos la corteza sensitiva primaria. Es decir, ¿qué significa corteza motora? De ahí va a salir la orden para efectuar un movimiento muscular. Y corteza sensitiva significa que nosotros nos quemamos y esa información va a tener que llegar acá. Para poder, el cerebro va a procesar y va a decir que eso es un dolor por quemadura o eso es un dolor por una puntada en específico. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos, delante de la cisura de Rolando tenemos la corteza motora primaria, detrás tenemos la corteza sensitiva primaria. En el lóbulo occipital, ¿qué vamos a tener? La corteza visual primaria, la visión se va a procesar ahí. En el lóbulo temporal, ¿qué vamos a tener? Se va a procesar la memoria, se va a procesar el olfato y también ¿qué les parece? Acá vamos a tener un área que es llamada área de Broca y acá vamos a tener un área llamada área de Wernicke, que es del habla. Área de Broca y área de Wernicke. ¿En qué consiste? Área de Broca es por el medio por el cual nosotros podemos articular las palabras. Y área de Wernicke es el área donde nosotros comprendemos lo que nos están diciendo. Es decir, que si nosotros tenemos un tumor o un accidente cerebrovascular que afecta al área de Broca, ¿qué va a pasar con el paciente? Él te va a entender, vos le vas a hablar, él te va a entender. Ahora cuando él te habla, te va a balbucear porque no puede articular, lo que afectó su área de Broca. Ahora vamos a hacer lo contrario. Si el afectado fue el área de Wernicke, vos le vas a hablar y él no te va a entender en lo absoluto. Él va a hablar, te va a decir las cosas, vas a entender lo que dice, pero él no te va a entender, porque ahí el área de Wernicke es el área de la comprensión del habla y el área de Broca es el área de la expresión en específico. Entonces, es un poco de forma básica cómo se distribuyen las funciones en la corteza en sí.
Entonces, el lóbulo frontal, todo lo que es la moral, las normas, la ética, todo lo que nos hace seres humanos en sí, ¿verdad? La corteza motora primaria, pregunta, vean bien, la corteza motora primaria forma parte de qué lóbulo? Frontal. La corteza sensitiva primaria forma parte de qué lóbulo? Parietal. La corteza visual primaria forma parte de qué lóbulo? Visual, occipital. La memoria, ¿dónde se procesa? Memoria temporal. El olfato, temporal. Y la audición, la corteza auditiva primaria también, ¿dónde? Temporal. Ahora, el habla, sí. El habla tiene dos cortezas, la de Broca y la de Wernicke. La de Broca forma parte de qué lóbulo? Frontal. ¿Y la de Wernicke? Temporoparietal. Exactamente. ¿Se dan cuenta? Temporoparietal, porque está justo en esa región. Pero vamos a considerarle acá más bien en esta porción, más temporal va a ser. Entonces, esas son las áreas. Se conocen como áreas de asociación. Lo que nosotros hicimos ahora fue comprender cuáles son los lóbulos y tratar de entender qué se lleva a cabo en cada lóbulo de manera grande. Esto ustedes en neurofisiología deben profundizar más. Y se acuerdan que acá separábamos el lóbulo frontal del lóbulo temporal y veíamos un lóbulo. ¿Cómo se llamaba ese lóbulo? Ínsula. ¿Y cuál es la función de la ínsula? Ustedes deben saber que la ínsula forma parte de un sistema llamado sistema límbico. Y todo lo que sea sistema límbico significa esto, ¿verdad? Sistema límbico. Todo lo que forma parte del sistema límbico es donde se procesan las emociones. Miedo, temor, angustia, preocupación, ansiedad. Todo es en el sistema límbico. ¿Está bien? Entonces el sistema límbico forma parte de ahí es donde se procesan las emociones. Y el lóbulo de la ínsula tiene una función. ¿Por qué? Porque forma parte del sistema límbico. Entonces, ¿cuál es la función del lóbulo de la ínsula? Procesar las emociones. Y también algo más. Emociones y el gusto. Gusto. El olfato era ¿dónde? El lóbulo temporal. El gusto también en el sistema límbico, en el lóbulo de la ínsula. Lo que hicimos ahora fue entonces comprender las dos cisuras principales y las funciones básicas de los lóbulos. Entonces, ¿cuáles son las dos cisuras principales? ¿Cuáles son? Cilio. ¿A cuál de los dos se le conoce como cisura central? ¿Y la cisura lateral? La central divide qué lóbulo de qué lóbulo. Frontal de parietal, Rolando. Y la lateral puede decir lóbulo frontal del temporal. Rápido, entonces, ¿cuál es la función que se procesa en el lóbulo frontal? Ok, sí, las emociones, las normas, la moral, todo lo que es lo que nos diferencia de los animales en específico. Además de ¿qué corteza había acá? Motora primaria, corteza motora primaria. Entonces, en el lóbulo frontal. Ahora, lóbulo parietal. Corteza sensitiva primaria. Lóbulo occipital. Corteza visual primaria. Lóbulo temporal. Audición. Habla. Memoria. Perfecto. ¿Y gusto o olfato? Olfato. Frontal también tiene área del lenguaje. ¿Cómo se llama el área del lenguaje que está en el lóbulo frontal? Broca. ¿Y cómo se llama la otra área del lenguaje? Wernicke, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra esa otra área? En el lóbulo temporal. Entonces, esta es una manera grande así de entender las funciones del... Entonces, el lobo parietal es solo sensitivo? Sensitivo y cálculos. Cálculos. Porque esse daí vai ser Cálculos matemáticos, también lóbulo parietal. Pero de manera grande, para que entiendan entonces. Ahora, ¿cuál es la función del lóbulo? ¿Cómo se llama este lóbulo? ¿Cuál es su función? Forma parte del sistema límbico. Y como forma parte del sistema límbico, se encarga del proceso de las emociones. Bueno, entonces tenemos, ¿esta cómo se la va a llamar?
Cisura de Rolando. ¿Esta? Silvio. Cisura de Silvio. Entonces vamos a ver que tenemos este es el lóbulo. ¿Qué lóbulo es este? Frontal. El lóbulo frontal tiene dos surcos, un surco frontal superior y un surco frontal inferior. Esos surcos van a formar circunvoluciones. Los surcos forman circunvoluciones. Entonces tiene un surco frontal superior, surco frontal inferior, que nos van a formar circunvoluciones. Esta va a ser la circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media, circunvolución frontal inferior. Entonces, frontal superior, frontal media, frontal inferior, por medio de dos surcos, surco frontal superior, surco frontal inferior, forma tres circunvoluciones. Y también forma un cuarto que va a ser este, que justo está frente al Rolando, frente a la cisura de Rolando, y se lo va a conocer como un surco precentral, porque está delante. Y en ese surco precentral, ¿qué corteza vamos a tener? ¿La motora primaria o sensitiva primaria? Motora primaria. Entonces son cuatro circunvoluciones en el lóbulo frontal, por medio de dos surcos. Surco frontal superior, surco frontal inferior, forman tres circunvoluciones: circunvolución frontal superior, media e inferior. Y delante de la cisura o surco de Silvio que tenemos, de Rolando, tenemos el área precentral, donde está la corteza motora primaria. Ahora vamos al lóbulo parietal, que es todo esto, parietal. Esto es lóbulo occipital y esto es lóbulo temporal. Entonces ahora netamente el lóbulo parietal, donde dice que tenemos un surco, que está justo dentro mismo del lóbulo parietal, se va a conocer como surco intraparietal. Ese surco intraparietal divide en tres circunvoluciones. Acá vemos 1, 2, 3. Este se llama circunvolución precentral. Entonces, ¿cómo se va a llamar esta circunvolución? Postcentral, porque es detrás. En esa circunvolución postcentral vamos a encontrar aquí corteza sensitiva primaria. Acá entonces corteza sensitiva primaria. Ahora tenemos dos circunvoluciones más. Ese es postcentral. Tenemos la circunvolución parietal superior y la circunvolución parietal inferior. Entonces, ¿cómo se llamaba este surco? Surco intraparietal. Le dividen en parietal superior, inferior, y este que está detrás es el surco de Rolando, llamado postcentral, área de la corteza sensitiva primaria. Ahora vamos al lóbulo temporal. ¿Se acuerdan que acá teníamos un surco frontal superior y un surco frontal inferior que dividía en tres circunvoluciones? Acá lo mismo. Surco temporal superior, surco temporal inferior, que va a dar tres circunvoluciones. ¿Cuáles son? Circunvolución temporal superior, circunvolución temporal media, circunvolución temporal inferior. ¿Está bien? Tres. Temporal superior, temporal media, temporal inferior. Pregunta: ¿el área de Wernicke forma parte del lóbulo temporal, sí o no? Sí. ¿Qué circunvolución les parece que sería? ¿Circunvolución temporal superior, media o inferior? Superior. Superior. Porque ela Superior. vai. Entonces ahora están relacionando ya. Superior. ¿Y el área de Broca forma parte del lóbulo frontal, sí o no? Sí. ¿En qué circunvolución? ¿Frontal superior, media o inferior? Inferior. Eso es perfecto. Entonces, área de Broca, circunvolución frontal inferior, área de Wernicke, circunvolución temporal superior. Pasamos ahora al lóbulo occipital. Nosotros le estamos viendo en su cara superolateral, en su cara inferior o en su cara medial a este encéfalo. Superolateral. En la cara superolateral, el occipital tiene dos surcos. Uno es llamado que es el surco occipital transverso, que es el superior, y este es un surco semilunar que divide también en tres lóbulos: lóbulo occipital superior, lóbulo occipital medio y lóbulo occipital inferior. Pero lo que más se pregunta en occipital es en su cara medial. Les voy a mencionar cuál. Hay un surco que se llama surco calcarino. ¿Qué cara sería? ¿Cara superolateral, cara inferior o cara medial? Medial. Cara medial, es decir, que es de un hemisferio. Acá debería estar en otro hemisferio. Ustedes saben que los dos hemisferios van a estar unidos por medio de una estructura llamada como cuerpo
Calloso. calloso. Esto es cuerpo calloso. Él se va a encargar de unir ambos hemisferios. Está cerca de los ventrículos. Los ventrículos son otras cosas. Cuerpo calloso es esto. El ventrículo está en esa región, pero esos son los espacios que están dentro de ellos. Pero el cuerpo calloso es esto en sí. Ahora, el cuerpo calloso, ¿qué hace entonces? Une. Y ustedes saben que para dominar, para controlar la mitad derecha de nuestro cuerpo, la información viene desde la mitad izquierda, el hemisferio izquierdo. Para dominar nuestra mitad izquierda, el hemisferio que domina va a ser el derecho. Siempre es decruzado, siempre hay un cruce. ¿Y dónde cruzan esas fibras? En el cuerpo calloso. El cuerpo calloso entonces les une y es ahí donde ocurre la decruzación de las fibras. ¿Está bien? Porque por eso si nosotros tenemos un ACV del hemisferio derecho, ¿cuál va a ser el lado de nuestro cuerpo afectado? El izquierdo. ¿Y dónde ocurre esa decruzación de fibras? En el cuerpo calloso. Cuerpo calloso.